que somos simples, simplemente hicimos un rectángulo. Y Jorge, obviamente fue e hizo su elipsoide. ¿Sí? Y por voto popular, no usamos su elipsoide. Pero lo que hicimos eran cosas muy simples. Es un nicho rectangular. Es el mundo de Bioclim. ¿Sí? Y no importa. Simplemente importa que tenemos un nicho, tenemos condiciones que no, y que sabemos qué es la verdad. ¿Sí? Bueno, este nicho, pueden ver, es de baja precipitación y temperaturas medianas a altas. No es lo más caliente ni lo más lluvioso. Eso sería algún sitio en el sureste de México, donde hay selva. Sí. Bueno, ahí está el área que corresponde a ese nicho. Entonces, eso sería A. ¿Sí? Bien puede ser que nuestra especie evolucionó solo aquí. Bien puede ser. Y si eso es el caso, tal vez este grado de aislamiento quiere decir que su M va a ser así. Y esa especie va a ser un endémico. ¿Sí? Bueno, no vamos a usar un ejemplo tan extremo, pero vamos a decir que tal vez esto sí es aislamiento importante. Entonces, creamos una especie que tiene su M así. Su A es todo lo que ven en colores, pero M, la dispersión histórica o actual, le permite solo explorar el desierto de Chihuahua, pero no le permite llegar al desierto de Sonora y de Baja California. ¿Sabes que se cambió el nombre? Es California la Baja. ¿California la Baja? ¿Estás en serio? Sí. Ay, Dios. Bueno, ahí está lo clásico, ¿sí? Vamos a explorar una idea que Jorge empezó, que no le gusta ya. En el libro van a ver lo que llamamos el Eltonian Noise Hypothesis, que seriamente es la idea de que a escalas geográficas, interacciones entre especies no forman un limitante consistente en las distribuciones geográficas. No lo estoy defendiendo. Ya se sabe que hay excepciones. Hay excepciones y hay no excepciones, muchas. Entonces podemos ver otra versión del BAM. ¿Sí? Ahora, B no está limitando dónde está la especie. Son A y M. Y otra vez lo que queremos hacer es controlar los demás factores. Queremos un mundo simple en que podemos variar una cosa. Entonces vamos a convertir de BAM a AM. ¿Sí? Y podemos explorar varios mundos. Ahí está el clásico. Pero como ya hablamos, Hutchinson no ponía mucha atención a la realidad de geografía. Entonces, para el mundo de Hutchinson, lo que determina todo es A. Y M es algo más externo. Otro mundo que ya les platiqué es el de Wallace, que todo era de islas. En ese caso, M es el limitante. Y A, como con Tito Alba, A es cosa más amplia. Y luego para el diagrama de AM, hay esta cuarta configuración que nunca supimos qué llamarla, pero donde los dos círculos son coincidentes. ¿Ok? Entonces vamos a explorar 4 diferentes configuraciones de BAM y sus implicaciones para nuestra habilidad de reconstruir ese nicho muy simple que les mostré.
¿Ok? Todo está controlado. B no existe. Nuestra especie no tiene interacciones específicas. Sabemos el nicho, sabemos la distribución potencial. Vamos a crear escenarios de M que crean estos 4. Entonces creamos 3 de estas especies. Para cada especie exploramos 4 escenarios de AM en realidad. Ploteamos puntos aleatorios dentro del área adecuado y accesible, GO, para cada una de estas 12 especies. Levantamos modelajes con 5 diferentes algoritmos. Y en vez de, no sé, hacer alguna evaluación del modelo contra puntos independientes, como vamos a hablar mañana, en este caso sabemos la verdad. Entonces comparamos nuestros resultados contra GO, que sabemos exactamente qué es GO, y contra A. O se puede escribir GA si quieres. Entonces lo que hicimos era una evaluación usando capa de qué tan similar el resultado de este modelaje es al GO real. Y qué tanto se coincide con A real. ¿Ok? Esto es la distribución potencial y esta es la distribución actual. No sé si se han dado cuenta y nos hemos portado bien y no hemos mencionado otro detalle de este campo. Jorge les platicó del uso no cuidadoso y no riguroso de la palabra nicho. Pues hay cosa mucho más reciente que es igual. Modelaje de nicho o modelaje de distribución. Y Jorge y yo hicimos un análisis de la literatura hace un año y mostramos que a veces gente usa los 2 términos en el mismo párrafo y gente que sí tiene fines de reconstruir GO, la distribución actual, a veces usa la terminología de modelaje de nicho y a veces gente que está haciendo cosas de distribución potencial, no obstante usa lo de modelaje de distribución. No quiero entrar en eso. Me molesta ese debate. El punto es que de alguna manera este proyecto responde a ¿qué estamos reconstruyendo? ¿El nicho o la distribución? Bueno, esto sería el escenario de AM clásico, porque el M abarca parte, pero no todo de A. ¿Sí? Perdón. Si el área amarilla fuera solo aquí, eso sería el mundo de Wallace. Y si M fuera todo esto, entonces estaríamos en el mundo de Hutchinson. Y si M igual a estos 2 polígonos, todas las áreas de color, estaríamos en esa otra configuración de all OK. ¿Ok? Todo depende de M. Cosas geográficas. Estoy limitado al área entre estas 2 sierras, o en estos picos, o entre estos 2 ríos. Algo así que no se ve en climas. ¿Sí? Bueno. BAM clásico. Eso de all OK. El mundo de Wallace y el mundo de Hutchinson. Y lo que quiero que vean, más que nada, es que en el mundo de Wallace, casi todos los modelajes salen aquí.
que es 0, bueno, esto es correspondencia con la distribución actual, Geo, y esto es correspondencia con la distribución potencial, A. En el mundo de Wallace, casi todos los modelajes caen exactamente en 0, fallan. Random, sí. No, fallan en dar alguna señal de que es esa área de distribución. Lo mismo para lo de all OK. Bajo esas configuraciones de AM, no puedes sacar un buen modelaje. No puedes. Para el mundo de Hutchinson, el mundo de BAM clásico, sí estamos replicando esas áreas de distribución en algún nivel, ¿ok? No es aquí. Ahora, tal vez están pensando, ok, pues esas son cosas que ustedes levantaron, ustedes fabricaron. Sí, son especies virtuales. Por un momento uno se siente Dios. Nada más que las especies que creamos no son muy interesantes. En algún punto se manifiestan estas situaciones, sí. ¿Qué pasa si vemos una especie que es parte de un clado que se distribuye ampliamente, pero tiene poca habilidad de dispersión, y la población que está en el pico de Santa Marta se diferencia en una especie? Y tú vas y muestreas toda esa área, no sé, arriba de los árboles. Y tú dices, wow, ya tengo 100,000 puntos de ocurrencia. Voy a hacer un modelo bien bueno. Pero tal vez los climas que afectan a esa especie, que limitan esa especie, en todo Colombia o todo el neotrópico, son perfectamente adecuados. Es decir, tal vez el clado, la manifestación de ese nicho, va desde México hasta Argentina. Tú quieres estudiar esa especie en Santa Marta, pero en realidad tiene un nicho muy amplio y la variación de climas que se manifiestan en Santa Marta, la variación es mínima comparado con la amplitud de nicho. Eso sería mundo de Wallace. ¿Ok? O varios están interesados en páramos. Si tienen una especie que habita todos los microhábitats del páramo y muestrean solo el páramo, eso va hacia esto. ¿Ok? Este concepto, en mi forma ofensiva y chocante, yo lo llamo, ¿cómo se dice fallacy? Falacia de Beale. Porque este bio, CM Bio, publicó, este artículo es nuestra respuesta, no tengo lo que publicó Bio, pero Bio publicó un artículo en Proceedings of the National Academy of Sciences y el título era The Climate Envelope is Empty. Él analizó los pájaros de Europa, usó herramientas de aleatorización de nicho bien a todo dar, bien fascinantes. Analiza 100 especies de pájaros y usando un método de modelaje, no quiero entrar en detalle, llega a la conclusión que casi ninguna de esas 100 especies
Está limitado distribucionalmente por climas. Y todo el mundo, wow. Y se hizo el comentario, esto de modelaje de nichos se ha desarrollado en la manera de anticipar respuestas de especies a cambio de clima y de repente vemos que no sirve. ¡Qué susto! Bueno, vimos el paper de Viale, publicamos esto y luego publicamos esto. A lo que devuelve es esto. Viale sí analizó distribuciones de 100 especies de pájaros a través de todo un continente. Un continente chiquito, pero piénsenlo. Hacia el norte está Noruega, Finlandia, ¿sí? Todavía el norte de Finlandia es bastante habitable. Tal vez ustedes no están cómodos ahí, pero yo sí, ¿sí? Y si realmente quieres ver dónde llegas a condiciones árticas, estás en el Mar del Norte, no hay nada para esos pájaros. Hacia el oeste está el Mar Atlántico y hacia el sur está el Mediterráneo. Pasando el Mediterráneo está fascinante porque hay unas montañas como las montañas Atlas, algunas de esas especies europeas llegan ahí y luego encuentran con limitantes fuertes climatológicos que es el desierto de Sahara. Pero el muestreo y el análisis de Viale para en el Mediterráneo. No cruza esa barrera dura a llegar donde el clima sí limita las especies, que es de ir a zonas templadas a un desierto muy extremo. Y para acabar, hacia el este, que es donde vas de climas afectadas por el mar, hacia climas del centro de Asia, climas continentales, pues su muestreo terminaba en el este de Europa. Entonces, lo que hizo Viale, era de analizar un mundo de Wallace, un mundo en que todo se determina por M o el muestreo. Entonces concluye que el clima no afecta. Sí, estoy de acuerdo. Igual yo puedo analizar la distribución de hormigas, no hay hormigas, pero hormigas en esta cuadrícula del piso. Y puedo preguntar si el clima afecta su distribución ahí. Respuesta, no. ¿Sí? Es todo pregunta de escala, como comentó Jorge. Pero esa falacia es una cosa muy fuerte y si ves la literatura con cuidado, van a ver muchos ejemplos de que la gente llega a conclusiones equivocadas por no pensar en el escenario de BAM, que está determinando las distribuciones de especies. Ahí estamos. Pero esas especies eran de amplia distribución, iban más allá ¿De las especies de Viale? Sí. eran europeas. Bueno, son europeas, algunas iban hacia el este más, pero no importa si son de amplia distribución o no. Encuentran un límite que es la orilla del mar. Y tal vez sus tolerancias de climas fueron mucho más al norte o mucho más al sur. Lo que nosotros hicimos en la segunda respuesta era de replicar ese estudio con exactamente sus herramientas
de cómputo con aves de Norteamérica. Y si piensas, Norteamérica va más al norte, ¿sí? Yo no quiero vivir en el extremo norte de Canadá. No me molestaría vivir en Noruega. Y Norteamérica va hasta selva húmeda, hasta el trópico en el sur de México. Europa no tiene eso. Europa va solo hasta climas mediterráneos y tal vez podrías decir subtropicales, si has estado en Roma en verano. Pero Beale analizó un lugar muy restringido en su diversidad de climas. Nosotros llevamos todo el estudio a un escenario donde esos límites son más lejos y encontramos que 80% de las especies son limitadas por clima. Entonces, the climate envelope is not empty, a menos de que sesgas, conscientemente o no, sesgas tu análisis a no encontrar ese resultado. Pero en el mundo de Hutchinson los modelos te dan mucho mejor, ¿cierto? Son más parecidos a la distribución hipotética que ustedes tenían. Sí. Y entonces viene como el problema de que si tú pones una M muy sesgada a tus datos, estás teniendo como precisamente ambientes muy homogéneos. Y de pronto es que olvidamos un poco la naturaleza del modelo que estamos usando, y todos esos son modelos discriminantes. Entonces es mucho más difícil hacer una discriminación, sí, ¿cierto? Entonces era un poco lo que le comentaba a Jorge que nos pasaba cuando hacía una selección del background a partir de las ecorregiones. Los modelos no ajustan muy bien o no son muy buenos, porque precisamente al tener esa M como en un espacio tan homogéneo en la variabilidad climática, no podíamos hacer una buena discriminación del área de distribución. Entonces veo que ustedes están cogiendo como una M muy sesgada al buffer de los puntos, ¿cierto? Porque tiene una importancia biológica detrás, ¿cierto? Obviamente yo no voy a tener una especie de páramo en una selva húmeda tropical, pero al meter un poco más grande esa área general de M, tengo mayor variabilidad, puedo discriminar mucho mejor. Sí. Entonces, pues ese es como el punto. Si sesgamos mucho la M y no tenemos variabilidad, pues el modelo no funciona muy bien. No por una condición biológica que es definir M, sino por la misma naturaleza de los algoritmos que son discriminantes. Sí, es decir, estás diciendo exacto el punto que comenté antes, que esto de imponer un M que corresponde al área de acceso de la especie histórica y reciente, no nos garantiza los mejores modelos. Tal vez hasta empeora los modelos. Pero dijiste que usamos discriminante, usamos métodos que de alguna manera discriminan entre sí y no. Pues sí, exacto. Los no's tienen que ser no's relevantes. Ahora, puede ser que incluyas la selva húmeda en tu estudio, en tu M de tu especie de páramo. Si es que tienes alguna razón por qué creer que esas especies de páramo de vez en cuando, no me gustó. ¿Ok? Piensa en una planta que avienta sus semillas en el viento. Bien sea que algunas de esas semillas bajan y llegan a la selva húmeda y no dan. ¿Sí? Entonces, no es de que M bajo nuestros criterios tiene que ser chiquito. Depende de lo que sabes y lo que puedes defender de la biología de las especies. Pero sí, concuerdo contigo completamente
de que los modelos desarrollados de esta manera no van a ser los modelos mejores en un sentido cuantitativo de cuál era el valor de P o cuál era el nivel de discriminación. Si quieres elevar tu nivel de discriminación, haz tu modelaje a nivel del sistema solar y puedes descartar como negativo correctamente toda la superficie de Júpiter. Pero eso no te importa. E igual una especie endémica a la cordillera oriental, su ausencia en la cordillera central no importa. ¿Sí? De pronto no importa la ausencia en la cordillera central, pero ausencias tomadas de tierras bajas como los valles interandinos, el Amazonas, los llanos, nos sirven para obtener modelos que nos dan en la cordillera. Sí, es decir, una especie de la cordillera, tú tienes que contemplar lo que se sabe o lo que puedes inferir de sus habilidades de movimiento. ¿Ok? Y sí, si hay una capacidad de dispersión tal que nuestra especie de páramo puede llegar a ese valle interandino y que no le gusta, no da, entonces eso debe de estar dentro de su M. Es decir, M no necesariamente es chiquito y no siempre es con base en buffers. Definitivamente no es a eso que vamos en el futuro. M puede ser muchos hábitats alrededor, dependiendo de la biología de la especie y dependiendo de sus habilidades de dispersión. Pero sí, esos hábitats alrededor y esas circunstancias de clima alrededor son los más relevantes. ¿Sí? ¿Tú algún tiempo, cuando eras joven? Espérame. Para mí, joven es cualquier persona menor que 49 años de edad. Cuando eras más joven, ¿Ok? desarrollaste un método, ¿te acuerdas? Una prueba estadística de U para identificar, después de hacer un modelo, una envoltura climática y el método, cuáles son las condiciones de clima adyacentes a donde está predicho presente la especie. Es que esas son las condiciones relevantes para M. Si la especie, su límite de tolerancia son 20 grados centígrados, lo ideal es que tengamos los 21 grados centígrados dentro de M para saber que eso ya no le gusta. Si nosotros ampliamos la M hasta 40 grados centígrados, pero no tenemos los 21 grados centígrados, entonces ningún método va a tener la capacidad de identificar ese límite. Ese es el punto. Ese método fue más de exploración de datos que de delimitar áreas de calibración, porque no lo habíamos pensado. Y el código que hicimos, el programita que hicimos era en ArcView, entonces ya no va a servir. Pero Todavía lo uso. bueno, era una herramienta para explorar. Era cosa muy greenelliana. Tú caminas por todo el límite de distribución. Y en todo ese límite, ahí está dentro y ahí está afuera, lo que hace ese método es decir, ok, ¿cómo son diferentes adentro y fuera? Y ahora aquí, ¿cómo son diferentes adentro y afuera? Es una cosa para explorar, pero sí, tienes razón, lo que más importa es lo que es inmediatamente afuera. Ahora, ¿qué tan inmediato? Depende de la especie y su capacidad de dispersión. ¿Sí? Es una cosa que su semilla va al viento, puede ser cientos de kilómetros o miles de kilómetros. Y si es una cosa que tiene que caminar y tiene las patas muy cortitas, pues puede ser metros. Pero entonces esa M debería estar definida
A ver, cuando mirábamos las ecuaciones que ponía Jorge, Son ecuacioncitas. tienes la función abajo, la incondicional, la completa, y él decía que era una uniforme. Entonces le decía que entonces uno debería es poner una función de distribución que se ajuste a la capacidad de dispersión de la especie. Creo que eso tenía. El background debería de venir de la zona donde la especie ha podido, por así decirlo, explorar, o sea, donde se puede dispersar. Eso es en lo que en este momento estamos creyendo que debería de ser. Pero después me quedé pensando y vimos que cuando intentamos hacer algo así, de ponerle una como probabilidad de dispersión para elegir el background, lo que pasa es que se exacerba el sesgo de muestreo. Entonces, como que... Creo que tú me comentaste que cuando ustedes usan ecorregiones para simular M, no les salen muy bonitos los resultados, ¿verdad? Alguno de ustedes me lo comentó. Pues otra vez, un M honesto no necesariamente da el mejor modelo. Vean, como en el caso del estudio de M, yo puedo fabricar una situación que me va a dar resultados increíbles. Que mi correct classification rate va a ser súper, pero no es honesto. ¿Ok? Tengo un comentario, más bien una idea. Han explorado la selección de M, porque la selección de M es por el método PHT en muchos de los casos que ayer estábamos comentando, pero en espacio ambiental, hacer el buffer en espacio ambiental y luego trasladarlo al espacio geográfico y allí hacer la selección. Mira, si mi área de distribución se define por temperaturas de 10 a 15 grados, y aquí estoy en mi área de distribución, entonces tú estás diciendo, ¿por qué no ver de 15 a 20? Bueno, eso depende de la topología de climas a través de la región. Tal vez el único área que muestra temperaturas de 15 a 20 está ahí atrás de Carlos. En ese sentido, no es relevante. Lo que es relevante es qué está aquí alrededor. Depende de la topología geográfica de los climas. Sí, o sea, entiendo que la exploración de la especie es cosa espacial. es cosa geográfica, pero con la conexión que tiene con el espacio ambiental, lo que efectivamente hace es explorar otras condiciones en las que dicen no me gusta. Sí. Entonces, ¿por qué no hacerlo en el espacio ambiental y luego ajustarlo en el espacio geográfico? O sea, si sale por detrás de Carlos, ahí no vamos a tomar puntos. Pero esas condiciones que ya probó y que no le gustan, que están al alcance, no sería bueno. Veo a lo que vas, que tal vez esa zona es más fácil de explorar que esa zona. Ajá. Entonces, tal vez mi M debe de ir más allá, porque esas son temperaturas de 16 o 18 en vez de 40. Exacto. Eso es construir un M más realista. Y ve el viernes lo que les va a pintar más o menos Jorge, es muy preliminar. Pero la idea sería que sí, tal vez podrían haber exploraciones para acá que extienden mi M para allá. Y aquí yo no voy a explorar. Sí, y lo obvio es una especie en la costa, una especie terrestre en la costa. No va a explorar mucho hacia el mar, pero tierra adentro sí va a explorar. ¿Sí? Eso es de lo que hablas. Sí, en mi, sabes, como yo siempre doy ejemplos extremos. ¿Sí? Sí. Entonces, sí, pero no estamos ahí todavía. Bueno, pero lo hacemos así. Pues no es cosa simple. Yo creo que no es cosa complicada.
Si tú ves, mira, te voy a dar el ejemplo. Si mi especie es de 10 a 15 grados y en todos los píxeles alrededor de mi distribución solo hay temperaturas de 40. ¿Sí? Entonces, lo que puedes observar de mi nicho es 10 a 15 y lo que está dentro de mi M es de 40 para arriba. ¿Sí? Entonces mi modelo de nicho sabe que aquí 10 a 15 sí, pero yendo para acá, para arriba, llega a 0 aquí a 40. No me gusta. ¿Sí? Entre 15 y 40, mi modelo queda sin información. No, pero ese es tu modelo de distribución. No, es mi modelo de nicho. No, porque si tú lo haces en espacio... Yo estoy intentando caracterizar las dimensiones de mis tolerancias. Y sé que me gusta 10 a 15 y no me gusta 40. Pero no tengo ninguna información para decirme si la curva de mis gustos va así o así. Sé que llega de aquí a acá. Y la cosa es que dentro de mi M, que es un píxel alrededor de estas cuadrículas, dentro de mi M no existe esa información. Hay 10 o 15 allá, pero yo nunca he llegado ahí. Lo mismo que María Cecilia no ha venido a probar mi alberca. Sí. Por eso lo que digo es hacerlo en el espacio ambiental y luego ajustarlo en el espacio geográfico con esos criterios de si puede llegar o no puede llegar. Ok, te doy el ejemplo de cómo usar tu método. Vemos en el espacio geográfico y llevamos mi especie de 10 a 15 acá donde hay temperatura de 20. Lo plantamos y vemos si está feliz o no. Es decir, el experimento que no vamos a hacer, pero el experimento siempre es de superar las barreras de M y ver cómo le va. Realmente sí hay gente que hace sus experimentos y trasplanta, por ejemplo, monkey flowers, Sí. Mimulus, de un lugar de nicho a otro completamente diferente, llevándoselas para ver si funcionan donde el modelo dice que no. Se puede hacerlo experimental. Sí, en algunos casos se puede. Sí. Última pregunta. Sí, tú has estado esperando un buen rato. Espérame. Bueno, es que tengo una duda muy grande. Yo estoy tratando de modelar tanto especies como formas de vida que tienen una tolerancia, o sea, se han adaptado a condiciones muy extremas de variaciones climáticas y tienen el potencial de bajar altitudinalmente, ¿sí? Pero yo he restringido mi área para hacer los modelos desde los 2.000 metros nada más. Ajá, pero ¿tienen la potencial de ir más abajo? Pues no lo sé. Ok. O sea, no sé si más, o sea, por la pregunta que hacía Jorge, pues yo debería considerar los valles, o sea, las zonas más bajas interandinas para que sea más discriminante, pero si en realidad yo lo que quiero ver es lo ocupado, no lo potencial. No puedes llegar a lo ocupado sin lo potencial. Ok. Para tener la buena discriminación, sí, no debes de analizar solo dentro del área ocupada. Eso es la esquina izquierda abajo ahí. ¿Ok? O es el mundo de Wallace. Lo que debes de hacer, mira, yo no te quiero decir, sí, ve a la selva, ¿ok? No está, maldito town, que me dijo que viniera. O sea, obviamente las especies del páramo no están en la selva. Tú puedes ver qué tanto en el ecotono entran y esa va a ser información sumamente útil. Pero lo importante es que estés segura de que hay ausencias más abajo. Yo estoy muy segura que de 2.400 a 2.000 hay ausencias. ¿Pero hay presencias? No. Ok. Entonces tú dices de 2.400 para arriba hay presencias y 2.400, 400 metros abajo ausencias. Pues asegura
que tus datos de ambientes abarcan esa zona de no. Sí, eso ya lo dice. Ok. Ahora, ¿qué tan abajo? 400 metros vertical o 800 metros vertical. Eso debe de depender de tus ideas de M para tus especies. Si algunos exploran más allá, como dijo Jorge, podríamos extender mucho más abajo. O si son cosas muy sedentarias, sin habilidades de dispersión, tal vez 400 metros está bien. Pero no debemos de ser tontos y ir a muestrear presencias si sabes que no hay presencias y tal vez haces un recorrido en los ecotonos o algo así. Pero de incluir eso en tu área de análisis es súper robusto si tú puedes demostrar o razonar que eso es dentro del M. ¿Ok? Una última pregunta y voy a seguir. Yo solamente, tomando la buena idea de Enrique, se me hizo interesante su propuesta, pero ¿qué tal funcionaría si para definir M se pensara en un contexto más filogenético y agarrar la distribución de un género para definir la M de sus especies? Va mucho interesante ahí, pero también va un problema. Imaginamos un mundo vicariante, ¿sí? Entonces tienes lo clásico, lo que Nelson y Platnick y Craycraft te dirían. Área de distribución ancestral, surge una sierra, tenemos dos áreas con una barrera. Pasa 1 millón de años y ya son especie A y especie B. Ahí está el área ancestral. Pero adivina qué, especie A nunca puede ocurrir ahí porque su representante, su hermano está ahí. Por eso digo periodos de tiempo relevantes. En este caso, lo relevante sería desde su separación de la otra especie. ¿Sí ves? Esa área, el área de M tiene que ser el área donde tienes alguna probabilidad de observar la especie si es que los ambientes están bien. Y en el caso vicariante, esta zona nunca va a tener esta zona si esa barrera es absoluta. Pero sí, como que van buenas ideas por ahí. Pero todavía es cosa que tenemos que contemplar bastante. Van a ver el viernes. ¿Sí? Un último detalle que no les comenté del proyecto de BAM o AM es que todos los resultados de los modelos tendían a reconstruir la distribución potencial mejor que la distribución actual.